Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Ñanfistrofio. Hace días que no me pasaba por aquí y extrañaba mucho este espacio, pero ya ve, las vicisitudes de la vida de obrero, como dicen. Nada, broma. Bueno, ni tan broma. Pero, siempre me pongo nervioso y siempre los pensamientos se revuelven en mi cabeza y todo se comienza a mezclar. Pero quiero llegar a un punto y estaba reflexionando. Hace días pasé por una situación un poco frustrante, necesitaba un libro, no lo encontraba por ningún lado y voy a una biblioteca y no me lo quisieron prestar porque dijeron que era solo para estudiantes de esa universidad y me quedé pensando, bueno, en estas universidades estos libros se convierten en una tumba, no sé. Bueno, estoy siendo dramático, pero me puse a pensar en eso y yo digo, con lo difícil que es encontrar libros en este país y a veces, sobre todo cuando son libros salvadoreños, quedan descatalogados y uno no lo vuelve a encontrar en ningún lado, a veces ni siquiera en los usados, y uno lo encuentra en un catálogo de una universidad y qué triste es que no se lo puedan prestar ni para consulta a una persona común y corriente. Pero bueno, ni modo, así las cosas. En fin, ya me desahogué con eso y, y a seguir intentando y a seguir bregando y remando o arando o lo que sea. Pero en torno a eso me vino una reflexión que no tiene nada que ver con eso, con el desahogo inicial, sino que solo estuve pensando en esta vida. Nacemos ignorantes, eso es una obviedad, una verdad universal que todos sabemos. Nacemos ignorantes y la ignorancia no debe tomarse como algo malo, es decir, no es buena o mala per se, sino que es buena o mala dependiendo de las circunstancias, si son un atenuante en las circunstancias de la vida de alguien. Pero si no, pues la ignorancia es ignorancia y como algo simplemente neutral, como un hecho natural que se da en la vida. Y como decía, nacemos ignorantes. Y cuando morimos también morimos ignorantes, nos guste o no nos guste. No llegamos a saber ni el 10% del significado ni de la vida, ni del mundo, ni de todas las cosas que se pueden llegar a hacer. Pero si usted ha sido una persona que tuvo, digamos, atención para consigo mismo, amor propio, le gustó cultivarse, le gustó formarse, autoformarse, aprender de sus circunstancias, de sus experiencias, hacer de su vida algo de lo que puede aprender continuamente, es decir, que la experiencia no la vuelve a repetir porque aprendió a la primera y decidió mejorarse a sí mismo, etcétera, etcétera, todo eso. Yo me enredo con mis palabras, pero creo que se entiende la idea. Pues llegamos a morir menos ignorantes, siempre ignorantes, pero menos que como cuando nacemos. Y se me viene a la cabeza la idea, por ejemplo, de nuestros abuelos o bisabuelos o las generaciones anteriores a nosotros que lo tuvieron más difícil, no tenga duda usted de eso, por la simple circunstancia, por ejemplo, si hablamos de cuestión de saber o no saber, por la simple circunstancia de que, por ejemplo, ahora tenemos el internet. O sea, si ahora una persona decide no saber es porque no quiere, o sea, simplemente, por ejemplo, quiere pasar todo el día en las redes sociales perdiendo el tiempo, o cada vez que tiene tiempo libre solo se pone a ver tonteritas y todo. Es decisión de cada quien, por supuesto, pero pues tenemos, es indiscutible que tenemos las herramientas perfectamente en la red social o la plataforma de su preferencia. Puede encontrar miles y miles de cosas para mejorar su formación personal. Solo con esa ventaja, que puede sonar tan simple, hay una diferencia extraordinaria con respecto a las generaciones anteriores. Y quería destacar esto de las generaciones anteriores. Si usted tuvo alguna abuelita o un tío ya bien anciano o familiares o conocidos que usted los admira por la generosidad que ellos hayan tenido, no sé si usted se habrá preguntado entonces por qué este familiar suyo o conocido era una persona tan generosa. Es decir, en el entendido de que el mundo está lleno de gente mala o de gente chambrosa, que la vecina aquí o lo que sea. Y usted no puede decir, no, porque quizá fulana, la viejita o sutano no sabía esto o aquello y por eso era generoso porque no sabía cómo es la verdad de este mundo. No. Y ojo que pongo ejemplo de gente mayor porque una persona joven generalmente, hasta que obtiene las primeras malas experiencias, toma la decisión si seguir siendo generosa o no. Pero una persona mayor suele ser generosa porque a pesar de todas las circunstancias de la vida y de todo lo que ha vivido, sobre todo si es bastante mayor, pues igual ha decidido mantener la generosidad en su corazón. Y quiero pensar, a lo mejor de forma idealista, que muchas de estas personas que cuando llegan a cierta edad mantienen siempre el temperamento generoso es porque entendieron que la vida así funciona. Es decir, o sea, no digo que esto es religioso y que entonces estás diciendo que la vida... No. O sea, simplemente entendieron que para ellos la vida así funciona y los hace sentir mejores personas, los hace sentir mejores consigo mismos cuando siguen siendo generosos con los demás.
Y quiero pensar que esa generosidad parte de un punto extraño en el entendido de inexplicable, de que no es fácil determinarlo con palabras, un punto extraño de sabiduría. O sea, que se adquiere con los años, que las experiencias de vida, las amarguras, las cosas buenas, las cosas malas, les enseñaron a ser generosos. Entonces, esa forma, aunque esta persona, ya con sus años, no tenga una formación académica, ni un doctorado, ni nada de eso, es una forma de conocimiento y es una forma de sabiduría. Entonces quiere decir que lo que aprendió, le enseñó y le mostró que la generosidad, si quiere usted verlo de algún punto de vista, es un bien necesario o la generosidad es un mal necesario. De cualquier forma, es necesaria. O sea, como usted quiera verlo. Y en torno a eso yo me quedé pensando en eso. Yo digo, bueno, pero ¿por qué la gente ahora le huye tanto al conocimiento? Conocimiento en general, conocimiento para buscar la sabiduría, conocimiento para buscar ser mejor en el área en la que uno pueda ser bueno. Y en buena parte quizás se debe a uno de los males, que eso sí es uno de los males que el internet nos ha dejado, que es lo de la cultura de la inmediatez. Yo quiero saber algo, lo busco en Google, ya me desahogué, que ya supe lo que quería, el significado de una palabra, un dato histórico, lo que sea, y ¡pum!, lo vomito de mi mente. Se sale o entró por un oído, se salió por otro, ya no importa. Hay personas maravillosas que tienen una retentiva tan extraordinaria que en otra ocasión alguien le pregunta lo que buscó en Google un día y dice, sí, en Google leí que esto y esto y esto en una página web decía y la fuente es tal y tal y tal. Magnífico, quienes tengan esa habilidad, mi respeto, yo desearía tenerla. Pero a lo que voy es que tenemos esta como facilidad, digamos, y que por lo mismo, por la facilidad de que el conocimiento está a la mano, se da este fenómeno de la inmediatez, y por la misma inmediatez hay personas que han perdido la capacidad de la constancia. No tienen como la fuerza, digamos, la tenacidad necesaria para estudiar algo con profundidad. Y esto me recuerda a una frase que esta escritora periodista española, en una entrevista que le hizo al filósofo Antonio Escotado, que es un filósofo que yo pienso que hay que leer, el libro la trilogía de los enemigos del comercio. No simpatizo con todas las ideas que están ahí, si me lo pregunta a título personal, pero creo que son una trilogía de ensayos que hay que conocer. Bueno, Escotado le dijo, entre tantas y tantas preguntas, algo, de repente él lo dijo y se me quedó grabado en la mente. Y él dijo algo así como, lo estoy parafraseando, no me lo puedo de memoria, pero dijo algo así como, solo una mentalidad infantil carece de la suficiente pericia para dedicarse a algo con profundidad. Y como que me quedó bien quemado en el cerebro, o sea, me lo grabé a fuego, porque yo digo, bueno, es cierto. Así que suelo recordarlo, suelo pensarlo cada vez que llevo apenas, 20 minutos leyendo un libro, y yo digo, bueno, pero solo una mentalidad infantil carece de la suficiente pericia para dedicarse a algo con profundidad, y digo, me voy a echar la hora, porque esa es mi meta del día, leer 1 hora diaria. Entonces yo digo, ¿pero para qué lo hago? A veces me lo he preguntado también. Y yo digo, no sé, simplemente porque quiero saber, creo que algo de esto me va a dejar algo bueno, algo me va a ayudar a mejorar mi vocabulario, mi forma de pensar, va a poner en contraste las ideas que ya tengo. Si tengo ideas preconcebidas o prejuicios sobre algo, esto me va a ayudar. Y bueno, de entre tanta cosa, eso venía a mi mente, me hizo reflexionar sobre cómo, por ejemplo, desdeñamos el conocimiento. A veces yo tuve compañeros que desde la escuela les caía mal estudiar, detestaban los exámenes. Todos creo que tuvimos compañeros así. Yo también he hablado un poco de eso en otros episodios. Y me pongo a pensar ahora con mis años, pues yo digo, bueno, pero todo ese conocimiento era no maravilloso, no voy a decir que todo era perfecto, un jardín de rosas. La verdad es que muchos sufrimos. Yo, por ejemplo, sufrí muchísimo con la matemática. Siempre ha sido una de mis debilidades. Por más que intenté aprenderla y hasta lloré más de alguna noche estudiando y no me entraba nada en la cabeza, y fue frustrante para mí. Pero yo digo, ahora que lo entiendo mejor, es decir, por las lecturas, porque alguna idea de algún filósofo se quedó en mi cabeza, o de algún ensayista, lo que sea, yo digo, bueno, nuestros padres no nos lo dicen, a veces nuestros maestros tampoco no nos lo dicen, pero en realidad todas las cosas que se nos enseñan, nos las enseñan para darnos ¿cómo decirlo?, una noción de lo que es verdad. No es la verdad en mayúscula, en un sentido absoluto, o una verdad incuestionable, sino una verdad de cómo funcionan las cosas. Cuando en una clase de estudios sociales, o los que reciben historia, les dicen y les hablan del Renacimiento y que Florencia y que cómo era la época de los Medici y lo que sea,
Tal vez uno puede pensar, ¿y esto para qué diantres me lo están enseñando? ¿Para qué quiero saber yo esto? No, simplemente para saber que eso existió y que existe un antes y un después y que se reunieron una serie de condicionantes materiales y espirituales para que eso ocurriera. Lo que pasa es que nadie nos lo dice. Nadie nos dice de que el mundo funciona mediante algunas cosas que podríamos llamar como las verdades del relato humano. O tal vez, vuelvo y repito, no verdades en un sentido absoluto, pero para tener una noción de qué es y qué no es. Porque cuando uno ve, por ejemplo, lo que algunos llaman la primavera árabe, que pues, no debió llamarse así, pero ya ve la visión europeizante de las cosas. ¿Por qué la gente le llamó así? Sí, porque tenía una comparación con la primavera de Praga. O sea, tenían un patrón del que podían aferrarse y decir, bueno, esto está ocurriendo y se parece bastante a esto otro que ocurrió, y pues hay una noción como de verdad en ello, no verdad absoluta, pero una condición de verdad, como una especie de verdad histórica, que por supuesto con los años podría llamarse de forma distinta, lo que sea, ahí pues tendríamos para discusiones infinitas, pero el punto es de que es preferible saber para tener como una noción de cómo funcionan las cosas a no saber. Y en ese sentido yo abogo bastante por las personas que buscan el conocimiento, buscan aprender, buscan mejorarse a sí mismos. Yo tengo esa creencia, eso es un poco, como decirlo, medio platónica, o sea, es decir, medio idealista. ¿Se acuerdan? No recuerdo en qué diálogo es que Platón dijo aquello de, o sea, en boca de Sócrates, de que una persona que obra mal por ignorancia. Fíjese que es bastante idealista porque nosotros sabemos que hay gente que sabe, o sea, es decir, gente que es muy inteligente, que de verdad tiene grandes capacidades y obran mal. No vamos a poner nombres para que no digan de que uno está tomando partido de algo, pero en todo el espectro político, por si se lo está pensando de forma implícita, han existido personas malas y con mucha capacidad, y también personas malas que obraron mal por ignorancia. O sea, están en todos los espectros. Entonces por eso me suena algo bastante idealista de parte de Platón o Sócrates en este caso, en boca de Sócrates en ese diálogo, ya no recuerdo en cuál, lamentablemente ahorita no me acuerdo, y que hay un señor el Edward Thorndike creo que se llama, no recuerdo si era él, el psiquiatra el que decía que la gran suerte de la humanidad es que existe una correlación significativa entre inteligencia y moralidad, lo cual pues me parece que es una repetición de la idea platónica, solo que modernizada. Entonces, en teoría, si hay una correlación entre inteligencia y moralidad, en teoría pues las personas tendrían buena voluntad para con sus semejantes, en teoría. Me gustaría creer que eso es posible, pero realmente no lo sabemos, porque hay demasiadas condicionantes en juego entre la humanidad en general. Vuelvo y repito, así como han existido personas muy inteligentes que son capaces de las peores barbaridades, así han habido también personas que tal vez no tienen esa inteligencia convencional en un sentido académico y son generosas, o sea, tienen un tipo de sabiduría que no precisa de la inteligencia convencional a la que estamos acostumbrados o a la que nos habituaron a creer, que es en este caso todos los libros y todo ese rollo. Pero hay personas que sí condensan las dos cosas, adquieren el conocimiento y en el camino también adquieren la sabiduría. Entonces yo me puse a pensar cuál podría ser el punto intermedio en todo esto. Y bueno, es lo que se me viene a la cabeza. Yo puedo estar totalmente equivocado. Espero que no comulgue con mis ideas y tenga la generosidad de criticarlas como se debe, de criticarlas de forma constructiva para que hagamos diálogo con respecto a eso. Y a mí se me vino a la mente la palabra erudición. O sea, cuando una persona es erudita en un área de conocimiento concreta, esta persona no solo ha adquirido los conocimientos básicos y necesarios del área en la que se especializa, sino que también ha entendido cómo se moldea ese conocimiento, porque un erudito no es una persona que solo se sabe, no sé, se me viene a la mente por mi área de conocimiento, un erudito en lingüística, por ejemplo, no solo sabe cómo funciona toda la gramática, que le va a decir una oración subordinada sustantiva de objeto directo, o sea, él sabe eso. Él sabe eso, pero también sabe cuando hay una buena frase, aunque no tenga todas las reglas ortográficas bien puestas. ¿Por qué? Porque es un erudito, porque él sabe reconocer cuando se ha escrito una buena frase, que sea en una prosa sonora, que semánticamente sea muy rica, etcétera, etcétera. Lo mismo si, por ejemplo, habláramos de un erudito de literatura, una persona que sabe de literatura. Yo, por ejemplo, no soy un erudito de literatura, yo me considero unos 50 escalones abajo, que vendría siendo como un friki. Creo yo que esa es la palabra que más me queda.
Porque un friki se me ocurre a alguien que, por ejemplo, eso usted ya lo sabe, no necesita que yo se lo diga, pero un friki, por ejemplo, es alguien que sabe de Star Wars, no sé, se sabe todos los personajes, todas las películas, ha leído hasta los cómics, entonces usted puede decir, bueno, este es un friki del universo de Star Wars. Hay gente friki del universo de Star Trek o gente friki del universo de Canción de Hielo y Fuego, no sé, se me ocurre por todo el mundo, toda la gente que fue fanática de Juego de Tronos. Entonces yo me considero un friki de la literatura porque me sé fechas, me sé algunas cosas de los periodos históricos, pero hasta ahí. O sea, no soy el tipo de erudito que, o sea, digamos, yo como friki sé que Albert Camus o Albert Camus, no sé cómo es que se pronuncia, pero Camus, porque ni modo, estamos aquí en Guanacolandia. No sé, la novela la novela cortita La Caída de Albert Camus, que está contada en primera persona, yo sé el dato y la he leído también, por fortuna, pero tal vez un erudito diría, no, es que la novela está escrita en primera persona para que el lector pueda simpatizar con el punto de vista del narrador protagonista, que no sé qué, o sea, un erudito sabe esas cosas. Yo no, yo sé el dato general, ¿va? O no sé de esta obra de la India de los primeros siglos de nuestra era común, que es el Shakuntala, no sé, yo puedo conocer ese dato, pero un erudito va a decir, no, es que acuérdate que estas son una de las primeras obras teatrales que influyó en los primeros siglos de nuestra era, que no sé qué, o sea, establezcamos esa diferencia. O si quiere un ejemplo más pedestre, no sé, por si es snob, por si es fanático del snobismo, no sé, un friki del anime, por ejemplo, puede conocer muchos mangas, muchos animes, muchos live actions que están basados en los animes y le puede mencionar una gran lista de cuáles son por género y los mejores y esto y aquello, los mejores basados en su criterio como lector. Pero en el hipotético escenario que existiera un erudito del anime, le dijera, no, este anime tiene un ritmo narrativo así y asá, la construcción de los personajes hace que el espectador se identifique porque en este escenario la tristeza está representada por esto, o sea, esa persona en este hipotético escenario sería un erudito del anime, a diferencia del otro que solo sería un friki del anime o del manga. Entonces yo me coloco en ese estado, yo sé que soy un friki de los libros, más no un erudito, y por eso quizás yo podría ser la persona menos apropiada para hablar de este tema, sobre todo hacer la reflexión tan changoneta como la que estaba haciendo, pero la quería hacer llegar de alguna forma dentro de todo el palabrerío y las cosas confusas, las ideas que han salido de mi cabeza, porque yo digo, sí creo, y esto que también estoy cayendo quizás en el error platónico, no sé si es un error, pero estoy cayendo en el idealismo platónico, suena más generoso decirlo así, tal vez estoy cayendo en el idealismo platónico creyendo de que si todos en este mundo fuéramos eruditos en algo, el mundo de verdad sería un poco mejor. Es decir, basado en la posibilidad del idealismo socrático o platónico y basado en del otro señor que mencioné, el de Thorwald o como se llame, si todos fuéramos conocedores de nuestra área, pero más allá de simplemente saber datos y cosas, sino que conocer a algo en profundidad, cultivar el conocimiento que tenemos con toda la profundidad posible, no solo nos haría más plenos, que eso podría hablarlo en otro episodio, no es la circunstancia para hacerlo, es decir, la teoría aquella de Mihaly Csikszentmihalyi sobre el fluir, el estado de flujo, el fluir de la conciencia, etc. No solo nos podría convertir en mejores personas, sino que también nos ayudaría a entender cómo podemos ayudar desde nuestra trinchera de conocimiento. Porque no es lo mismo, por ejemplo, una persona que se forma a sí misma en la madera, por ejemplo, alguien que aprende a ser carpintero, pero no tiene maestro. Y no sé, ¿cuánta madera tiene que gastar para que haga una primera mesa bien hecha? ¿Se imagina usted eso? Es una locura, sería un gasto de madera horrible. Yo al menos creo que me gastaría 50 árboles antes de poder hacer una buena mesa y decir, bueno, esta mesa va a ser útil y va a resistir por muchos años. Mientras que si yo me formo en eso, tengo un maestro que me enseña a tratar la madera, que me enseña los tipos de madera, cómo se elige según la veta de la madera, cómo se eligen los clavos dependiendo del tipo de madera, que las maderas duras, maderas blandas, cuáles son los líquidos que yo debo utilizar para curar la madera y que tenga más permanencia en el tiempo, etcétera, etcétera. Ese conocimiento evidentemente a mí me va a ayudar a servirle mejor a alguien que me pida una mesa. Cuando alguien me diga, mira, necesito una mesa, bueno, dame las dimensiones, yo voy a saber todos los detalles sobre los cuales trabajar porque mi conocimiento es amplio, porque tengo la forma de hacerlo mejor. Entonces, no sé cuál sea el área de conocimiento de su preferencia, no sé si usted ya es un erudito, si es así, no debería perder el tiempo escuchando las tonterías que yo digo, vaya a buscar, no sé,
documentales pues que le van a ofrecer algo mucho mejor, pero me gusta pensar que quienes se ponen a escuchar eso también son un poco como yo, que de repente tienen reflexiones al azar y les gusta, no sé, perder unos minutos del tiempo, si acaso lo podemos ver así, y tener como este monólogo de sobremesa, como quien destapa la bebida de su preferencia y escucha pues estas palabras al otro lado de la bocina. Entonces sí creo que una persona que sabe más puede hacer las cosas mucho mejor, y una persona que se dedica a algo en profundidad, no hay ninguna duda, sin importar el área que sea, va a hacer las cosas mejor. Si no, pregúntele a la pupusera de su preferencia, o pupusero, porque ya me van a decir que también hay hombres que hacen pupusas, pero es lo que se me viene a la cabeza, porque a veces hay gente que dice, no hombre, no es en lo que sea, porque mira, hay personas, no, mentira, en lo que sea. Usted debe conocer, estoy seguro, en un lugar donde las pupusas las hagan bien buenas, con toda seguridad la persona que las cocina se las sabe todas. O sea, ya sabe el punto en el que deben estar los materiales, el punto en el que debe estar la masa, el nivel de tostado que debe llevar una pupusa. Eso no es 5 de yuca, no es para cualquiera. Es alguien para que sabe, que se lo gana con la experiencia. Lo mismo para quien hace tortilla, o lo mismo para quien prepara cualquier tipo de alimento, incluida su mamá o su papá o el pariente que le haya cocinado algo delicioso. Esa persona tuvo que aprenderlo, tuvo que equivocarse en la cocina, tuvo que ser constante, tuvo que tener la suficiente pericia para aprender a hacerlo bien. Y pues se me ocurren ejemplos, si usted quiere o considera, superficiales, porque son los más fáciles de socializar. Porque si yo me pongo a decir, sí, porque un biólogo es bueno, porque yo qué sé de biología. O sea, en este caso lamento decirlo, pero tengo conocimiento como más inmediato. Solo pensaba en eso, era una reflexión a nivel general. Yo digo, sí, o sea, no deberíamos de rehuirle al conocimiento, no deberíamos de sentir fastidio cuando alguien nos recomienda un libro y nos dice, hey, no hombre, hey, este libro te va a gustar. Bueno, en principio a lo mejor por entretenimiento, o este otro libro, mira, léelo, fíjate que tiene ideas bien interesantes, me gustaría debatirlas contigo, etcétera. Usted no debe rehuirle a esa clase de conocimiento, o si alguien le recomienda un buen documental o una buena película, ¿por qué no? Porque las emociones y la empatía que podemos sentir por los personajes en una historia bien contada también hacen que llene algo de nosotros, o sea, hacen que algo sea distinto. Y que ese disfrute nos haga crecer, aunque sea un poco. No sé si a usted le pasó, a mí sí me pasó, pero por ejemplo cuando leí 100 años de soledad, yo sentí que, no sé, había leído novelas, la leí a los 16 años, 15 o 16, no sé, algo así tenía. Había leído varias novelas, pero esa fue la primera que me pegó como un golpe así de decir, wow, o sea, existen libros así. Y obviamente empecé a buscar todo lo que había del Gabo, pues, pero bueno, son etapas. Pero sí, y también creo que fue como un parteaguas en mi caso muy personal para empezar a decir, quiero saber más de literatura. ¿Existen más libros así? No puede ser que existan libros así de maravillosos. Y pues empecé a leer con toda la voracidad que se pudiera para lo que la edad me daba y el tiempo también, porque con los años ya no se puede. Yo, por ejemplo, ahora ya no me queda tanto chance como antes, pero así es la vida. Pero siempre queda un chancecito, o sea, es decir, el día tiene 24 horas y tampoco es que seamos esclavos con grillete y una bola de acero atada al pie. Mientras eso todavía no pase, quiere decir de que al menos debemos tener un ratito. Hay que aplicar la ley de los 10 minutos. Si 10 minutos antes de acostarse usted tiene chance para leer algo, léalo, le va a caer bien. Un artículo de una buena revista, ver un pedacito de un documental que ahí lo va viendo pedaceado a diario hasta que al llegar al fin de semana se lo termina. Todas esas cosas nos forman, nos convierten en mejores personas. La ignorancia es algo natural, nacemos con ella y morimos con ella. Entonces la lucha del ser humano por seguir siendo el Homo sapiens es saber más pues no para traicionar la naturaleza, sino para hacer crecer al cerebro, para desarrollarnos mucho mejor, para tratar de ser mejores de lo que venimos a hacer. O sea, si nos vamos como nos fuimos, la verdad es que sería una verdadera pena, ¿va? Pero si nos vamos mejores de como vinimos, entonces eso creo que lo que sea que haya al otro lado, después de esto que llamamos vida, pues sería maravilloso llevarnos, aunque sea eso, que es lo único que nos llevamos. Dentro de todas nuestras capacidades, a menos que perdamos las capacidades cognitivas, lo único que nos llevamos es nuestro cerebro. En el último momento, antes de cerrar los ojos, en el último instante, si hay gente que habrá ahí en el momento cuando estén llorando por su partida, o si pues le tocará solo, como a millones de personas en este mundo a lo largo de la historia les toca morir solos, lo último que uno se lleva son sus pensamientos. Y qué bonito sería morirse y haber tenido y terminado en esta vida con la cabeza bien amueblada, llena de pensamientos interesantes, llena de tanto conocimiento y de haber entendido cosas, porque por ejemplo no es lo mismo ir a acampar
que eso es divertido, por supuesto, no lo voy a negar, que tiene su candor eso, pero no es lo mismo a ir a acampar y ver los árboles, saber qué árbol es, saber qué delicioso clima el que está respirando, es decir, tener conciencia de sí mismo, tener conciencia de la realidad, de la vida, de cómo funcionan las cosas, sentir nostalgia por el pasado, pero nostalgia de la buena, no melancolía de la dañina, no sé, bueno, me estoy comportando idealista de nuevo, estoy cayendo de nuevo en el mismo vicio, me siento hasta como religioso cuando me pongo así de emocionado. Pero en fin, ya me extendí demasiado y yo solo quería hacer una breve reflexión, menos mal. Bueno, tenía días de no venir por acá, espero que haya escuchado hasta acá. Y espero, pues, como siempre lo prometo, traer a la brevedad un nuevo episodio. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Esto es Ñanfistrofio y hasta pronto.